Cordial saludo, nosotros conformamos el grupo número 4 del curso de Inteligencia, Pensamiento y Emociones. En esta ocasión nos reunimos para socializar uno de los ítems correspondientes a la fase número 3 denominada contextualización teórica. El día de hoy nos acompaña mi persona, Ámbar Lorena Amaya Yepes, Betty Carolina Muñoz Muñoz, Germán Correa Campuzano, Jennifer Marcel Telles Puentes y Jürgen Leandro Álvarez Ramírez. Nuestra tutora se llama Sandra Marcela Villadiego Salas y el día de hoy estaremos socializando la propuesta que tenemos para el ensayo colaborativo. Inicialmente me encantaría abordar una de las lecturas que, digamos, me interesaron muchísimo más, que es la de Botero, Ramos y Rosas. La problemática que ellos, digamos, abordan o lo que me parecería importante contemplar para la construcción de este ensayo es la integración entre emoción y cognición desde la neuropedagogía. Ellos dicen que, pues, que esto es sumamente interesante y ellos se encargan de explicar cómo la ciencia cognitiva y sus enfoques basados en el estudio de la mente humana buscan naturalizar procesos mentales. Ellos dicen que el problema central radica en cómo las ciencias cognitivas intentan explicar esos procesos mentales desde una perspectiva naturalista y en términos de procesos biológicos y físicos, las implicaciones que esto tiene para la comprensión de la conciencia y la cognición humana. Para ello, ellos proponen cuatro conceptos claves que son ciencia cognitiva, naturalización de la mente, conciencia y procesos mentales. Lo que tiene que ver con la ciencia cognitiva, ellos piensan que es el campo interdisciplinario que estudia la mente y los procesos mentales, lo cual incluye áreas como la psicología, la neurociencia, la inteligencia artificial y la filosofía de la mente. Para ello, ellos exploran desde esta ciencia cómo entender la mente humana a través de teorías naturales y empíricas en lugar de explicaciones metafísicas o abstractas. Pues para ellos es fundamental todo lo que tiene que ver como con la naturaleza. Por eso pretenden o proponen la naturalización de la mente y para ello hacen referencia al intento de entender la mente humana como un producto de procesos naturales, explicados a través de la biología y la neurociencia, eliminando explicaciones sobrenaturales o no científicas. Ellos dicen que si no está comprobado científicamente, pues básicamente no existe. Por eso discuten cómo este enfoque permite un estudio más objetivo y concreto de los procesos mentales, dejando de lado todo lo que tiene que ver con la subjetividad. Además de ello, ellos hablan de la conciencia y los procesos mentales, enfocando la conciencia eh, vista pues como un proceso mental emergente que no puede ser reducido a simples respuestas físicas o biológicas, sino que implica interacciones complejas entre diversas áreas del cerebro y otros procesos cognitivos. Es ahí donde relacionan esos procesos mentales y proponen que son actividades que realiza la mente humana, como el pensamiento, la percepción, la memoria y la toma de decisiones. Ellos tratan o hacen mucho énfasis en cómo la ciencia cognitiva intenta desentrañar la naturaleza de estos procesos en términos de redes neuronales y mecanismos biológicos. Finalmente, ellos lo que quieren es que la ciencia cognitiva sea naturalizada, al igual que los procesos mentales, abriendo nuevas posibilidades para comprender la mente humana de una manera científica y precisa. Por ejemplo, para el tema de nuestro ensayo de manera introductoria, me parecería bastante interesante tener en cuenta que podemos abordar la interacción entre las emociones y esos procesos cognitivos y cognitivos en el contexto educativo, ya que es un tema que ha generado pues bastante impacto y se considera muy importante en la investigación educativa y en la neuropedagogía. Es importante entender que, por ejemplo, a lo largo de las últimas décadas hay diferentes estudios que se enfocan en mostrar cómo la emoción no solo influye en el estado de ánimo de los estudiantes, sino que también juega un papel fundamental y crucial en la manera en que ellos procesan y retienen los conocimientos. Básicamente hay autores como este de Botero, Ramos y Rosas 2000 que dicen que si el estudiante se encuentra bien a nivel emocional, es mucho más probable que a nivel cognitivo alcance pues como el nivel que quiere. Por el contrario, cuando a nivel emocional no se encuentra bien, también es probable que a nivel cognitivo no esté bien o que no adquiera estas habilidades que requiere. Entonces, en este sentido, sería importante entender y explorar la importancia que integra estos elementos en la práctica pedagógica, utilizando conocimientos de la neurociencia para potenciar el rendimiento académico de los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañera Ámbar, por tus aportes. Eh, Dando continuidad a los elementos de juicio que nos permitieron hacer el estudio para la elaboración de este ensayo,
Yo me incliné por la lectura número 2, la cual aborda la pregunta sobre cuáles son los circuitos neuronales responsables de la regulación emocional y cómo las técnicas de neuroimagen multimodal, bajo unos ítems específicos, pues permiten comprender su funcionamiento. Eh, esta lectura En esta lectura los autores buscan explicar de qué manera las estructuras como la corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo y la corteza cingulada anterior interactúan para modular las respuestas emocionales y cómo estas alteraciones se relacionan con trastornos psiquiátricos. Me parece a mí, pues, que de acuerdo a la temática que viene proponiendo la compañera Ámbar Lorena sobre la integración de la emoción y la cognición, pues esta lectura aporta unos elementos que desde el punto de vista científico, pues permiten determinar cómo la regulación emocional pues tiene un papel trascendental en el conocimiento, en el aprendizaje, reitero, basado en los estudios de tipo científico que se dan y que esta bibliografía aporta. Los conceptos claves que toca el tema o la lectura son la regulación emocional, la importancia científica de la neuroimagen multimodal, la reevaluación cognitiva y los hallazgos científicos desde la corteza prefrontal, la amígdala y los sistemas serotoninérgicos y dopaminérgicos. Tres conceptos importantes a tener en cuenta a partir de los aportes de esta lectura. El primero para mí es la regulación emocional, eh, toda vez pues que este es un proceso mediante el cual los individuos modifican la intensidad, duración y expresión de sus emociones para adaptarse a los entornos y en este caso pues a un entorno educativo o escolar. La reevaluación cognitiva, entendida como una estrategia que consiste en reinterpretar una situación emocionalmente significativa para reducir su impacto afectivo negativo. Y la neuroimagen multimodal, como el uso combinado de técnicas que propone esta lectura para estudiar simultáneamente la actividad estructural y funcional y temporal del cerebro, en pro que desde la parte emocional se adquiera un conocimiento efectivo. Puedo concluir que la regulación emocional depende de una red cerebral donde la corteza prefrontal ejerce control sobre las estructuras límbicas como la amígdala. Los autores concluyen que los avances en neuroimagen permiten comprender de mejor manera los mecanismos neurobiológicos implicados en trastornos emocionales y favorecen intervenciones terapéuticas más precisas. Básicamente eso es lo que aporta la literatura que me correspondió. Le doy el paso a el siguiente compañero. Profe Germán, muchas gracias. Síguese, profe Jennifer, ¿sigues tú? Voy. Bueno, voy. Bueno, no sé si vamos en orden ya, pero pues teniendo en cuenta los textos que nos comparte la guía, que nos dejan en la guía para el desarrollo de este ensayo, me llama mucho la atención porque en algún momento en el pregrado también trabajé con Maturana y con Varela. Ellos proponen, son chilenos, ¿no? Ellos proponen un concepto bastante importante que es la autopoiesis, que este concepto estuvo a punto de generar un premio Nobel de Ciencias para Latinoamérica. Bueno, por X o Y razón no le dieron el premio a Maturana, él fallece hace poco tiempo, pero deja un proceso bastante importante y que tal vez son conceptos que van a sonar de pronto como muy básicos, pero él dice que nosotros los seres humanos aprendemos a partir de las percepciones. Bueno, ellos con Varela también, a partir de las percepciones. El aprendizaje no se da solamente por una lectura, sino también por el comportamiento que tiene uno frente al contexto. Entonces ellos lo llaman autopoiesis, teniendo en cuenta de que somos seres que nos autorregulamos, nos autoformamos, nos auto organizamos, ¿cierto? Digamos que desde una manera biológica
ellos mencionan que una célula, como la unidad estructural de la vida de un ser multicelular o un ser unicelular, eh, puede constituirse por sí mismo solo, teniendo en cuenta las lecturas que hace de su entorno, de su contexto, y que eso permite un aprendizaje, ¿cierto? Un aprendizaje que en este caso es más genético, es mucho más evolutivo, y que nosotros los seres humanos de pronto lo hemos convertido en procesos, pues, metacognitivos de aprendizaje. Y el cerebro, pues, retiene toda la información teniendo en cuenta esa autopoiesis. Un resumen general que se hace de la obra del Árbol del Conocimiento de Humberto Maturana y de Francisco Varela es que plantea la comprensión del conocimiento desde una perspectiva biológica. Ellos sostienen que conocer no consiste en representar objetivamente la realidad externa, sino en construirla a partir de la experiencia. Entonces, en ese sentido, el ser humano no accede directamente al mundo, sino que lo interpreta según su propia organización interna, lo que implica que el conocimiento es un proceso activo, situado y dependiente del sujeto que conoce. Como les venía diciendo, uno de los conceptos centrales de la obra es la autopoiesis, entendida como la capacidad de los seres vivos para producirse y mantenerse a sí mismos. Este principio explica que los organismos no son sistemas pasivos que reaccionan al entorno, sino sistemas autónomos que se organizan internamente y responden según su estructura. De esta manera, el conocimiento está directamente vinculado a la vida, es decir, a las percepciones que nosotros tenemos en nuestros contextos, ya que todo acto de conocer depende de la forma en que el organismo se configura y se relaciona con el entorno. En relación con el sistema nervioso, porque pues se menciona que hay que, bueno, digamos que en la guía nos dicen que nos enfoquemos en el sistema nervioso. Los autores proponen que este no funciona como un mecanismo de representación fiel de la realidad, sino como un sistema que genera significados a partir de la experiencia. Mencionan que hay un concepto llamado cláusula operacional y explica que las respuestas de los individuos no son determinadas directamente por los estímulos externos, sino por la organización interna. Yo veo que el carro viene de camino a donde estoy yo, a mi lugar, si pasándose el semáforo, y mi organización interna es la que está respondiendo a lo que yo estoy viendo, a ese estímulo externo. Esto implica que frente a una misma situación, diferentes personas pueden construir también interpretaciones distintas, lo que resalta el carácter subjetivo del conocimiento. Finalmente, ellos destacan el papel del lenguaje y la interacción social en la construcción del conocimiento. El aprendizaje no ocurre de manera aislada, sino en la convivencia con otros. Entonces estamos hablando de emociones, donde se comparten significados y experiencias. En consecuencia, conocer, pensar y actuar son procesos inseparables que integran dimensiones biológicas, emocionales y sociales, lo cual tiene importantes implicaciones para la educación. Es un resumen general del libro porque pues, es bastante extenso, pero es muy recomendado. Ese es mi aporte frente a la lectura que me correspondió. Muchas gracias, compañero Leandro. Nos encantaría escuchar a la compañera Jennifer. Hola, cordial saludo, ¿cómo están? Bueno, compañeros, aportando a la construcción de este ensayo colaborativo, me parece bastante importante, significativo tener en cuenta la lectura de Ana Nieto, Javier Sánchez y Consuelo Gómez del año 2024, en el que ellos realizan, digamos, como una identificación de ese rol que juega la inteligencia emocional con el logro del aprendizaje significativo, digamos, del proceso de aprendizaje en los estudiantes universitarios. Entonces, la idea principal del texto que ellos nos aportan, que tenemos allí en la guía de actividades, es, digamos, identificar esa relación que influye de manera directa entre la inteligencia emocional y los procesos de aprendizaje. Cómo se le realizan esos procesos, qué estrategias se utilizan, cómo se realiza, digamos, ese proceso de aprendizaje en los estudiantes universitarios y cuál es esa influencia que las emociones tienen en dicho proceso. Para ello, ellos tienen unos conceptos importantes o principales de esos y que quiero traerlos, digamos, aquí haciendo un pequeño resumen de ellos, y es la inteligencia emocional. Ellos mencionan que es esa capacidad que tiene cada persona, cada individuo para reconocer, canalizar, comprender y regular sus propias emociones. Esas propias emociones pues van a, digamos, a condicionar las emociones que tienen los demás hacia nosotros. Entonces, digamos que esa inteligencia emocional es ese puente
que lleva el proceso de aprendizaje entre el mediador y los estudiantes. También mencionan unos conceptos importantes acerca de esas emociones de logro, que yo creo que cada uno de nosotros los hemos sentido a lo largo de nuestra vida, digamos, académica, que es esa emoción de orgullo, de satisfacción, de esperanza, también de ansiedad, esas emociones que nos, digamos, que nos llegan y de las que reaccionamos cuando estamos como que en ese proceso de aprendizaje, en ese medio académico donde nos desenvolvemos y surgen en esos contextos educativos más teniendo, digamos, como más euforia en los contextos educativos de evaluación o cuando se cumplen determinadas metas, como por ejemplo sacar una excelente calificación en un trabajo. Yo creo que todos sacamos a relucir esas emociones y también mencionan cómo esas emociones influyen, digamos, de manera positiva o de manera negativa en el proceso de aprendizaje. Otro concepto que ellos mencionan son las estrategias de aprendizaje profundo, en donde se hace exclusivo énfasis o digamos más, coge más fuerza esos conceptos como el orgullo, la satisfacción y esas emociones que surgen a partir del conocimiento y la reflexión que tenemos acerca del conocimiento que recibimos. Digamos que es como más activo y consciente la persona del proceso que está ejecutando y de la manera en que está llevando su proceso de aprendizaje. Pero así como hay estrategias de aprendizaje profundo, también mencionan unos conceptos de estrategias de aprendizaje superficial. Y bueno, como su nombre lo indica, es algo como sobre, así por encimita, digamos, son esos estudiantes que se concentran o se enfatizan nada más en la memorización, en la repetición y en el cumplimiento de tareas mínimas, ¿cierto? Que no van a tener, digamos, un conocimiento, una búsqueda más profunda, sino que a manera superficial van a llevar todo su proceso. Y el último concepto que ellos mencionan es la autorregulación emocional y cognitiva, que es esa capacidad que tiene cada persona de gestionar sus emociones en el proceso de aprendizaje, hacer uso de todas esas herramientas, esas estrategias que tienen y que los estudiantes pueden usar en beneficio de su proceso de aprendizaje. Ni ellos, estos autores en el año 2024 que hicieron este estudio, plantean que los estudiantes que tienen un mayor desarrollo de la inteligencia emocional, o sea, esos que tienen más capacidad de autorregular sus emociones, de canalizarlas, de manejarlas, tienden a emplear estrategias de aprendizaje más profundo. Son los que van a ir a la investigación, son los que van a ir a la reflexión crítica, los que van a ir a un avance, digamos, a inquirir más profundamente los temas, ¿cierto? Esa idea, conexión de ideas, la búsqueda significativa del aprendizaje, pero que no es casual. No es casual que un estudiante reaccione de esa manera o con esas emociones en el proceso de aprendizaje, sino que es el fruto, el resultado de esa persistencia, esa insistencia, de esa autorregulación en el proceso de aprendizaje y también del momento en que toleran la frustración, porque a todos los estudiantes universitarios nos llega un momento de frustración, ¿cierto? Pero dependiendo del manejo que le damos, así mismo podemos canalizar esas estrategias de aprendizaje. También estos autores mencionan que los procesos de aprendizaje tradicionales que se dan en los contextos educativos, pues van a determinar bastante o digamos a influir bastante en esos significativos aprendizajes que van a recibir los estudiantes. También mencionan que la educación universitaria debe llevar al estudiante a repensar, no solamente a adquirir conocimientos, a adquirir información, sino que esas emociones también lleven al estudiante a tener una base significativa y duradera que empieza a ser más compleja y demandante en los procesos de aprendizaje universitario. Y bueno, ya para finalizar, entonces quiero mencionarle que estos autores concluyen en que el desarrollo de la inteligencia emocional es indispensable, es fundamental en todos los procesos de aprendizaje, porque no es, digamos, un ente aislado o un área aislada de los seres humanos, sino que todo estudiante universitario debe tener un equilibrio, una integralidad en todas sus áreas de la vida, sin desmeritar o sin menospreciar el área emocional de cada uno de ellos, ¿cierto? Sino que es un eje fundamental en la vida, digamos, el estudiante académicamente y en su desarrollo integral. Yo creo que ya con esos puntos específicos podemos como aterrizar la idea al ensayo colaborativo. Gracias, Jennifer. Igual, pues también la última lectura de Susanti y Silalai, 2024, noto que se relaciona mucho con lo que nos expuso Germán. Y aquí los autores, por ejemplo, en esta también no se centran tanto desde la pedagogía, pero sí hacen como un análisis más amplio
sobre cómo también estas neuroimágenes pueden darnos a entender o ampliar el conocimiento sobre la regulación emocional, los procesos que se dan ya interiormente en el cerebro. Y en este sentido, pues, eh, los autores parten de la necesidad de comprender los mecanismos que subyacen a la regulación emocional y reconocen pues que los aportes de la neuroimagen desde un enfoque multimodal para reconocer y explorar las bases de la regulación emocional es absolutamente necesario. En este sentido, pues la problemática central del texto parte del gran volumen de investigaciones que se hacen en esta área, pero que en cierta medida está fragmentada, por lo tanto, pues no se puede hacer como un análisis preciso. Entonces, los autores han buscado como seleccionar toda la información que puedan encontrar de manera que se pueda dar pues como un informe más detallado acerca del uso de la neuroimagen para dar respuesta a la regulación emocional. En este sentido, pues ellos en este artículo, en este texto, también hablan mucho de la regulación emocional y la definen como la capacidad de gestionar y responder de manera modulada y eficaz a las diferentes experiencias emocionales, lo que permite a los individuos desempeñarse de una manera óptima en cada entorno y circunstancia de su vida, cultivar saludablemente sus relaciones interpersonales y afrontar los desafíos diarios. En este sentido, cuando hay deficiencias en esta regulación emocional, puede el individuo desarrollar diversos trastornos de salud mental. Creo que esto se relaciona mucho, o veo que hay una relación ya con cada uno de los textos en el sentido de la gestión emocional, que podría, pues que sí, creo que de ahí puede partir el ensayo que se nos pide. Por otro lado, pues también define la neuroimagen multimodal como la combinación de diferentes técnicas de imagen, como la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía, para obtener pues una visión más holística y precisa de la estructura y función cerebral que ofrecería de la que ofrecería pues una sola modalidad de imagen. Por otro lado, pues también plantean como definiciones sobre los mecanismos neuroquímicos y esto se entiende pues como el proceso mediante el cual el sistema nervioso emplea sustancias químicas como los neurotransmisores, la dopamina o la serotonina que influyen significativamente en la capacidad de experimentar y gestionar las emociones. Aquí los autores pues hacen una relación entre diferentes áreas del cerebro como la corteza prefrontal, desde sus puntos dorsolateral y vetromedial, en donde pues se puede comprender cómo una persona puede cambiar su pensamiento sobre algo para luego sentirse mejor, ¿no? Analiza una emoción para luego replantear un estado mucho más anímico, ¿no? En este también eh, analizan la parte de la amígdala, que ya sabemos que es el centro de respuesta a nuestras emociones, y por último, pues la corteza cingulada anterior y la ínsula, que pues participan en el monitoreo de los estados internos y la integración de las sensaciones corporales con las emociones, conciencia o interna o exteriormente. Ya los autores pues concluyen en que estas técnicas de neuroimagen multimodal tienen el potencial de revolucionar la comprensión y el tratamiento de los trastornos de regulación emocional. El texto concluye que estas herramientas no solo identifican regiones cerebrales claves, como las que ya dijimos, la corteza prefrontal y la amígdala, sino que también ofrecen biomarcadores objetivos para evaluar la eficacia de los tratamientos y monitorizar cambios cerebrales, allanando pues el camino a intervenciones clínicas. En este sentido, parten de una intervención más clínica que pedagógica, pero se puede aplicar fácilmente para personalizar la enseñanza y el aprendizaje y que este sea también un poquito más eficaz. Creo que con todo lo que hemos aportado, pues sí, hay una relación muy interna entre regulación emocional y estos autores pues nos dan un amplio
mucha información sobre el tema y de ahí podemos apoyarnos para el mismo. Muchísimas gracias, compañera Carolina. Gracias a todos por sus valiosos aportes. Creo que la redacción de ese ensayo va a ser pues bastante significativa y gratificante. Creo que tenemos muy buenos insumos en este momento y podemos proceder pues como con la construcción y la forma de él, entendiendo que tenemos pues como unas ideas bastante certeras con lo que se pide. ¿De pronto alguien desea aportar algo más o damos por concluido este encuentro? Compañerita, no, que quede clara en esta grabación quién se va a hacer responsable de la creación del drive en el que vamos a hacer la construcción del documento colaborativo para que comencemos a trabajar cuanto antes en él. Muchas gracias a todos. De acuerdo, claro que sí. De pronto alguien tiene el documento anterior en Word que podamos usar o si no, no hay problema. Yo puedo subir ahorita ese drive con la portada y podamos pues como darle continuidad al ensayo porque simplemente es como compartirlo, no es la entrega final, sino este es uno de los insumos que nos corresponde. Entonces yo en breve se los comparto de manera interna y descargo esa grabación y la estaría subiendo también como insumo al foro. ¿De acuerdo? Gracias, sí, señorita, gracias. Listo. Entonces, ¿les Gracias. parece si enfocamos como tema principal lo que sugerimos internamente, la integración entre emoción y cognición desde la neuropedagogía, que esa sea como nuestra tesis principal? Sí, Sí, de está- acuerdo. De Perfecto. acuerdo Estoy de completamente. acuerdo. Listo. Muchas gracias a todos y les deseo una feliz noche. Hasta luego. Nos vemos en el próximo encuentro. gracias. Hasta luego y muchas gracias. Chao.